Incorpora la transmisión y vamos a darle la bienvenida a Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo. Señor Mujica, buenos días, bienvenido a Primera Página, bienvenido a Globovisión. Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo están las cosas? Mucho que comentar en la agenda informativa del día de hoy, sobre todo en materia electoral. Ayer ustedes presentaron su llamada maqueta electoral, más de 300 candidaturas distribuidas en todo el territorio nacional. Pero antes de entrar con el tema electoral, sí me gustaría su opinión respecto de la situación en la frontera colombo-venezolana. Ayer se reunieron las cancilleres, hubo solicitudes del gobierno de Colombia, siguen rechazando el cierre de la frontera, rechazan la deportación de venezolanos. El presidente Maduro dice que él está en su legítimo derecho de defender los derechos y la territorialidad venezolana. Dice que desde Colombia se origina la guerra económica y como ingrediente adicional, UNASUR le pide al gobierno del presidente Nicolás Maduro que cesen de inmediato las deportaciones de colombianos. Bueno, yo creo, lo hemos comentado mucho en estos días, que el tema colombiano lo conocemos ampliamente los venezolanos, porque es un país que lo tenemos al lado, un país que está vinculado históricamente a nosotros de mil maneras, y en especial esa frontera es una frontera, como lo hemos dicho recientemente, donde tú no sabes quién es venezolano y quién es colombiano. Ahí todos los que viven son ciudadanos que simplemente viven en la frontera. Y la diferenciación sobre si tú eres padre colombiano, hijo colombiano, si eres venezolano, es una diferenciación que no existe. Todos conocemos que cuando llegamos a esa frontera se trata de una circunstancia especial, que viene dada también por las situaciones económicas de los países, en este caso Colombia y en este caso Venezuela. Hace 20 y tantos años nosotros íbamos a Colombia y el cambio era 25 pesos por bolívar. Y los venezolanos inundábamos Cúcuta y nos traíamos de Colombia cualquier cantidad de productos, porque significaba, desde el punto de vista del intercambio económico, una ventaja ir a eso. Eso cambió. Claro. Los venezolanos, la economía nuestra se distorsionó, el caos que tenemos lo conocemos, y quienes ahora le sacan partido a una condición específica del punto económico son los colombianos en relación a Venezuela. Ahora, eso allí es alterno. Allí sabemos también que esa es una frontera donde se da cualquier cantidad de circunstancias. Uno se mete por Puerto Santander o se va por San Antonio y tú consigues cualquier tipo de circunstancias donde tú ves cómo se trafica con la gasolina, cómo pasan por aquí, cómo pasan por allá, y eso se hace evidentemente con la complicidad de quienes tienen la responsabilidad de proteger esa frontera. Ahora, pero sin embargo, con todo este caso, llama la atención de lo que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana, porque, por ejemplo, se decía, desde Colombia se pretende enturbiar la paz de los venezolanos, grupos paramilitares que penetran al país. Ayer ambas cancilleres reconocían lo delicado de la situación delictiva en la frontera, con grupos paramilitares, de la guerrilla, del narcotráfico, bandas organizadas. Y cuando uno ve, por ejemplo, señor Mujica, imágenes del llamado asentamiento La Invasión, ahí no se observan solo casas de cartón o de zinc, hay casas con bloques, frisadas, pintadas, es decir, casas que seguramente tienen al menos más de un año allí asentadas, y hay quienes hablan incluso de muchísimo más tiempo. ¿Ignoraba el ejército venezolano, los custodios de la frontera colombo-venezolana, que ese asentamiento estaba allí? Es que hay una frase de Maduro que dibuja todo. Maduro dice: se nos pudrió la frontera. Ahora, ¿a quién se le pudrió? ¿Cuánto tiempo tiene entre Chávez y Maduro gobernando el país? 17 años. Ahora, en 17 años se pudrieron las fronteras. Se puede pudrir cualquier cosa que tú simplemente no atiendas. Entonces, esa frase expresa claramente de qué se trata. Es un problema viejo. No puede ser que en este momento yo esté descubriendo el agua tibia con lo que ha ocurrido. El incidente violento que se produjo es uno entre tantos. Lo que ocurre, y entonces vamos a la circunstancia concreta, el gobierno venezolano, producto de su situación interna, anda buscando desde hace tiempo un enemigo externo. Lo intentó hacer con Guyana, no pudo, porque las circunstancias varió y no lo consiguió. Ahora lo consigue con Colombia. Ahora, ¿cuál es el propósito de buscar un enemigo externo? Bueno, simplemente como yo tengo problemas internos, mi situación política no es la mejor, el país no me está viendo de la mejor manera, entonces yo llego e invento y busco que voy a tener un conflicto con Colombia. Ojalá ese invento del gobierno venezolano, que ha llevado las cosas a donde la ha llevado, que no es que yo crea que el problema es para suspender las elecciones, eso simplemente es la prédica que ellos quieren que se diga. Y lamentablemente en Venezuela hay quienes de manera equivocada terminan haciendo el juego. Simplemente el peligro mayor que hay aquí
es que eso que está haciendo el gobierno venezolano y que cuando tú ves la respuesta colombiana, de la manera que la están dando, lo que se le está subiendo es el volumen. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que dentro de unos días nos consigamos con un lamentable incidente donde haya violencia entre colombianos y venezolanos y entonces ya la cosa no sea simplemente la utilización de una circunstancia desde el punto de vista interno, desde el punto de vista electoral, sino que el país, que hasta ahora a nadie le importa en relación a lo que están haciendo, pase a pagar o pasemos a pagar un costo elevadísimo en términos de violencia pero ahora, política. en este escenario que usted describe, ¿habrá algún tipo de beneficio político electoral de cara al 6 de diciembre para el gobierno del presidente Nicolás Maduro? Le hago esta pregunta porque según recientes estudios, por ejemplo, el del IVAT, hablan de que cerca del 80% de los venezolanos considera negativa en este momento la gestión del presidente Nicolás Maduro o ven en forma negativa la situación actual del país. Bueno, precisamente ese número que tú estás comentando es el que ellos toman en cuenta para tratar de ver cómo crean una situación externa que los lleve a ver cómo mejoran sus números. Todo el mundo sabe que en este momento la opinión masiva de los venezolanos es de condena al gobierno, es de condena a Maduro, es de buscar una alternativa diferente. En ese contexto, es evidente que el gobierno busca diseños. Y uno de los diseños que el gobierno está buscando claramente eso es un guión cubano, por cierto, porque los cubanos han tenido muchísimo tiempo confrontando con el conflicto con los Estados Unidos y eso le ha servido para toda su política interna. Bueno, en este caso es igual. Yo busco un enemigo externo, ese enemigo externo comienzo a echarle la culpa de todas las cosas que pasan y pudiera pasar, entre otras cosas, que el proceso electoral se dé bajo las circunstancias de la confrontación. Y allí es donde está montado el cálculo del gobierno para tratar de sacar ventaja. Eso es un riesgo muy grande, eso es una irresponsabilidad de parte del gobierno usar las cosas de esa manera. Ojalá, y deberíamos apostar todos los venezolanos, a que el esquema del diálogo, a que la posibilidad de que el gobierno colombiano, el gobierno venezolano dialoguen, conversen, sirva efectivamente para buscar una solución a un problema que tiene muchísimos años y que evidentemente no se va a resolver politiqueando con eso. Ahora, usted habla del diálogo entre el gobierno de Colombia, entre el gobierno de Venezuela, un diálogo honesto, sincero, alejado del micrófono político y más a lo que es la realidad, no solo de la frontera, sino de ambas naciones. Pero es posible trasladar ese diálogo entonces ya entrando a la situación interna, política de nuestro país de cara a lo que va a ser la elección del próximo 6 de diciembre. Vamos a ver, por ejemplo, algo que titula hoy la primera página del diario Últimas Noticias respecto de su partido, el Movimiento al Socialismo. Dice el MAS, presentó maqueta contra el neobipartidismo. Ustedes han venido denunciando precisamente eso, un neobipartidismo en Venezuela entre lo que es la Mesa de la Unidad Democrática y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sí, el MAS viene hablando hace ya bastante tiempo de dos temas, o de tres temas, diré yo, de la reconciliación, hemos hablado del diálogo, y por ese camino nos conseguimos con una circunstancia política específica que es la de la polarización. Hemos dicho que en Venezuela, al igual que en otros momentos, se ha pretendido polarizar la acción política en función de sacar ventaja y en función de que quienes lo intentan obtener la posibilidad de precisamente de confrontar. En Venezuela está claro que en el pasado hubo bipartidismo, hubo polarización entre dos partidos. Eso se rompió en el año 93 cuando Caldera gana con el Chiripero y con el MAS las elecciones de ese momento. También se rompió en el año 98 cuando Chávez derrota con votos que venían de Acción Democrática, votos que venían de COPEI y el MAS que lo estaba respaldando, también al bipartidismo. Y también en las elecciones regionales de aquel entonces, cuando el MAS propuso la ley de elección de gobernadores de manera directa, bueno, Carlos Tablante, Andrés Velázquez, Ramón Martínez, todos los que en aquel momento, Hidalgo Bolívar, fueron 10 o 12 gobernaciones que se ganaron rompiendo la polarización. Con esto lo que quiero decir es que en Venezuela ha habido momentos polarizados y ha habido momentos en los cuales la polarización ha sido rota. En esta circunstancia que hoy estamos viendo en Venezuela, todas las encuestas, hablando de ellas, señalan claramente que más del 40% de los venezolanos no quieren saber nada de la MUC y no quieren saber tampoco nada del oficialismo. Eso significa, desde el punto de vista de la opinión pública, una ruptura clara con la polarización. Eso no se expresa todavía electoralmente. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Bueno, que hay una posibilidad de que efectivamente el encuentro del país le diga que esos dos sectores que lo que quieren es manipular, que lo que quieren es imponer un esquema polarizado, se puede imponer
un esquema plural, un esquema amplio, un esquema de integración Claro, nacional. pero ¿cómo se interpreta ese esquema plural, por ejemplo, de cara a lo que va a ser la elección del 6 de diciembre? Por una parte, sectores de oposición agrupados en la mesa de la Unidad Democrática dicen posturas como la del MAS u otros grupos disidentes son solo posturas para favorecer al gobierno nacional. Y desde el gobierno nacional se dicen...